Muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este caso, en este vídeo vamos a hacer un vídeo, digamos, de reciclaje. Vamos a aprovechar componentes y aparatos que tiraríamos al cubo de la basura. Bueno, pues de un cambio de calentadores, de bujía de precalentamiento, pues he visto que uno de ellos, al sacar uno de ellos, vemos que la rosca estaba jodida, pero eléctricamente estaba bien. Y pues decidí pues reconvertirlo, digamos, utilizarlo para hacer un soldador de estaño. Bueno, pues aunque la rosca está jodida, vamos a ver aquí si se aprecia, pues igualmente pues nos podría ser útil para esto. Esto no se debe montar en un motor, pero nos podría ser útil. Bueno, pues aquí tenemos un trozo de hierro, de acero cilíndrico. Pues aquí le hemos hecho la rosca que va al calentador. O sea, la rosca que rosca con el calentador. Bueno, la rosca de los calentadores suelen ser de métrica 10, pero no suele ser 10 por 150. Algunos son pasos finos. Este, por ejemplo, mide 10. Lo lógico es pensar el paso estándar es por 150. Este son pasos finos, pero bueno, estos son machos, se pueden hacer con un macho que son fáciles de encontrar de esta rosca. Bueno, pues lo ponemos, por ejemplo, así. Vemos que como la rosca está jodida, pues llegará un momento en que nos cueste mucho roscar y tendremos que ayudarnos, yo por ejemplo, con un alicate. Bueno, aquí tenemos esta pieza que le he hecho aquí dos agujeritos con rosca y aquí le he hecho con otro agujerito que también con rosca, en este caso son ciegos, para los terminales. Bueno, pues la pieza de plástico, esto es una pieza de plástico. El plástico, si usáis plástico, mejor que sea un plástico que sea termoestable para pues para que aguante mejor la temperatura sin deformarse, porque si usáis tipo de plástico como el vinilo o otro tipo de termoplástico, pues lo que puede suceder es que se derrita. Bueno, y a esto solamente le he hecho aquí dos agujeros para poder fijarlo en estos de aquí de la pieza, para poder fijarlo fácilmente. Y bueno, y también aquí le he hecho un agujero ya aquí en el culo, pues para poder roscar un pasamuros. Pues esto es un pasamuros que se pueden conseguir fácilmente en los chinos o se pueden conseguir en cualquier tienda de electricidad para el cable. Aquí ya tengo roscado el casamuro o el prensa, como se quiera llamar. Y aquí a estos cables pues le he puesto dos terminales de ojo y se los he estañado. Bueno, pues aquí se lo metemos por el pasamuros o prensa. Le metemos los dos terminales. Claro, antes hay que poner la rosca, que no he hecho. Pero bueno, aquí como lo podemos hacer también así. Y metemos el cable hasta la manguera, que sobre. Y ya cuando tengamos metida lo que es la manguera, el cable, ya donde van unidos los dos cables, pues apretamos el prensa o pasamuros y vemos que se queda totalmente fijo. Bueno, pues ahora vamos a los terminales, a poner los terminales. Bueno, pues uno de ellos, por ejemplo el marrón, va a ser aquí al electrodo. Le ponemos la tuerca al calentador, también llamado bujía de precalentamiento. Bueno, y ya tiene contacto. Bueno, y aquí el motivo de hacer este taladro con rosca, pues es de poner aquí un tornillo. En este caso he tenido que recortarlo
para que cierre circuito, como los calentadores cierran circuito a masa, o sea, la parte metálica. Pues aquí vamos a imitar el mismo sistema que tenían en el vehículo, en el motor, donde fueron sacados. ¿Ven? Es aquí. Ahí parece que no quiere roscar. Y efectivamente no quiere roscar. Y bueno, ahora vemos que ya ha entrado donde queríamos y vamos a introducir el cable. Aquí igual había que sacar un poquito más la manguera para... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aflojamos el pasamuros y sacamos un poquito más la manguera. Ahí. Para que no sobre tanto cable dentro del dispositivo y nos permita cerrarlo bien. Aquí. Y el cierre pues lo vamos a hacer con estos tornillos. En este caso estos son tornillos avellanados, que esto se puede hacer fácilmente con una broca de mayor diámetro. Y entonces con nuestra llave Allen, pues los apretamos para que quede fijo al mango. Pues hacemos lo mismo, la misma operación con el otro tornillo, que es simétrico. Bueno, esto no tiene por qué quedar, siempre que quede sujeto, tampoco tiene que quedar perfecto, pero sí tiene que quedar sujeto, porque esta pieza pues luego va a coger bastante temperatura. Bueno, aquí pues igual voy a tener que soltar un poquito o usar una punta un poquito más pequeña. Bueno, vamos a soltar. Bueno, ya tenemos el montaje hecho. Aquí le he puesto aquí terminales Faston hembra para poder utilizarlo con una batería. Una batería de estas AGM como la que tengo yo por ahí, pero se le puede poner otro tipo de cables. Sobre todo sí, porque este también lo vamos a probar con transformador. Bueno, y por último el remate, pues podemos hacerle con un poquito de cobre, pues lo bobinamos aquí en la punta, le hacemos como una pequeña bobina, un devanado, aunque no va a tener ninguna función magnética, pero igual nos puede valer para soldar cables, porque aquí el estaño se suele pegar mejor. Uy, va. Así, por ejemplo, sería una cosilla. Y aquí ya, pues esto cuando caliente se derretirá el barniz, pero podemos pasar el mechero. Y para los cables, pues igual resulta esto un poquito más conveniente. Y bueno, y aquí pues he dibujado un croquis con las medidas, sobre todo de la piececita esta de plástico, que es esta, y la pieza que hemos visto antes, la pieza cilíndrica, que es esta, con las correspondientes orificios y el roscar. Bueno, esto no es imperativo que sea aquí. Bueno, yo a esta pieza, pues la modificación que le he hecho fue simplemente hacer este taladro y hacerle rosca para poder meter el pasamuros. Y también hacerle estos agujeros que corresponden a estos para poder fijar esta pieza en el interior de la pieza cilíndrica. Bueno, pues esto no tiene más. Las medidas que hay aquí no son críticas, es simplemente pues para adaptarnos a lo que teníamos, al material que teníamos. Y ya está, vamos, la pongo por si
pero bueno, que esto ya vemos que no es crítico. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer las pruebas de funcionamiento. Lo haremos primeramente con una batería y después lo haremos con un transformador. Bueno, vamos a unir estos dos hilos de cobre y lo vamos a dejar aquí para que no se nos mueva. Aquí pillado con las pinzas para posteriormente soldarlos. Ahí desde luego los dejamos y vamos a poner a calentar el estañador. Y bueno, esta primera prueba la vamos a hacer con la batería. Bueno, ahí hemos visto que la punta vemos que derrite el estaño, tiene bastante temperatura, la suficiente para derretir el estaño. Y ahora vamos a ver si soldamos este cable. Bueno, pues ahora vamos a quitar a desconectar la batería y vemos que le ha costado un poquito, al soldador le ha costado un poquito, pero vemos que, fíjate, voy a enfocar. Ahí. Vemos que la estañadura pues la ha hecho bastante bien. Por lo menos el contacto lo ha asegurado. Bueno, ahora voy a hacer otra prueba. En este caso con los dos trocitos que tengo aquí, pero esta vez vamos a usar un transformador conectado a la red, en vez de usar la batería. Bueno, pues ahora hemos usado un transformador de 220 a 12 voltios. Como vemos, la cantidad de calor que desprende a todas luces se aprecia que es bastante mayor que cuando se utiliza la batería. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaría el cable. Ahí vemos que la punta está para soldar grandes cables, por ejemplo cables de estos de gran sección, pues no es lo mejor. Me estoy quedando sin estaño. Bueno, y al final le he quitado ese trocito de cable que le había puesto y vemos que es casi instantáneo. La soldadura ahora mismo es casi prácticamente instantánea. Vamos a quitarlo para no quemarnos y
y vemos que la ha soldado total y completamente. Bueno, vamos a probar hacerle otra soldadura. Que vemos que ha quedado perfectamente también. Bueno, pues ahora voy a desconectar bueno, mejor lo hacemos del enchufe y dejamos que se enfríe el soldador. Por supuesto, no quemando el cable, claro está. Y ahí podemos observar la soldadura que esto ha hecho. Esto es muy importante, sí, vemos que aguanta el calor, porque esta zona se calienta mucho y esto pues debe aguantar muy bien el calor. Y bueno, pues ya tenemos un soldador de estaño. Puede funcionar tanto con batería como con transformador. En este caso, si se usa transformador, no hace falta que rectifiquéis la corriente. Con corriente alterna va a funcionar normalmente. Aunque también la podéis rectificar si queréis, aunque no es obligatorio. Y ya tenemos un cacharrillo que hemos hecho con materiales caseros, con materiales que normalmente irían a la basura y pues le hemos dado una utilidad.